El día de hoy, comenzaremos con una parte de la dinámica del automóvil, dedicada a explicar cómo se aplica el sistema de referencia utilizado para las descripciones físicas del automóvil, de manera específica para las ruedas. Las ruedas para el automóvil han sido un pilar importante en el desarrollo de su autonomía. Datos históricos hablaban de diversos artefactos de movilidad para los vehículos. Sin embargo, para aquellos con un desplazamiento enteramente terrestre, la rueda nunca tuvo un artefacto que le hiciese frente de forma directa. La evolución de la rueda hasta el día de hoy nos ha presentado un sinfín de variaciones, donde el ser humano ha logrado experimentar desde materiales tan primitivos como la piedra, hasta realizar arreglos de madera o incluso el hierro. Hoy en día, el avance tecnológico ha permitido que la rueda se conforme de una cubierta de caucho o neumático, y una parte sólida cuya fabricación parte de una multitud de aleaciones metálicas. Más aún, el estudio sobre el comportamiento de las ruedas ha llevado a que se desarrollen neumáticos con características que auxilien de forma eficiente el desplazamiento del automóvil. Una gran cantidad de empresas dedicadas a la fabricación de neumáticos se han dedicado a establecer normas e impulsar un desarrollo físico sobre los conocimientos acerca de los materiales con los que estos se fabrican, así como al estudio exhaustivo de los fenómenos que rodean el desempeño de las ruedas en un automóvil. Antes de dar inicio al estudio formal de la rueda, en específico, el neumático y la llanta, se hace necesario entender el entorno de movilidad en el que ésta se desempeña, para que a través de este se logren establecer las bases para iniciar con cualquier tipo de descripción física. Para iniciar con este tema, hablemos del sistema de referencia físico-espacial simple, aunque de nombre extenso, la forma de entenderlo y describirlo es muy sencilla. Hagamos un breve repaso de los fenómenos más comunes presentes en una rueda, específicamente, aquellos que tienen que ver directamente con el neumático. Si tú, como observador, tienes experiencia en la conducción de automóviles, te será muy fácil recordar que nuestro neumático es un elemento que influye en gran medida con el desempeño y eficiencia del automóvil, además de ser un elemento decisivo para la tracción y comportamiento en diversos terrenos a los que día a día puedes enfrentarte. Sin embargo, una excelente forma de entender el comportamiento de las ruedas no se basa en la empresa que lo fabricó, o los compuestos con los cuales el caucho fue combinado para lograr el desplazamiento de tu automóvil. Es aquí cuando la pregunta clave es, ¿existe una manera formal de describir el comportamiento del neumático? La respuesta es, sí. Pero antes de apresurarse, recordemos que no podemos referirnos a un fenómeno específico del neumático, sin antes tener una base donde desarrollar suposiciones, o implementar sistemas de resolución física. Para ello, regresemos a nuestro sistema de descripción, y enfoquémonos en una rueda, compuesta por su parte sólida, y su complemento flexible. La rueda, al igual que el vehículo, se basa en un sistema de descripción tridimensional. De hecho, es una extensión directa de las descripciones antes vistas, referidas al balanceo, cabeceo y guiñada, que suceden de forma general en el automóvil. Para la rueda, el sistema de referencia tridimensional también adquiere una nomenclatura clave, la cual es necesaria para entender el origen de algunos fenómenos básicos de funcionamiento, deformación e interacción continua. Muy similar a lo que sucedía con el sistema de referencia en el automóvil, la rueda inicia con un eje en la dirección X. Este eje es conocido como eje de avance, y describe el lugar donde se lleva a cabo el desplazamiento común de conducción. Otro eje está dirigido en la dirección Y. Algunas veces este eje es referido como eje de empuje, aunque no se debe de tomar de manera formal dicha etiqueta, puesto que aquí, los desplazamientos tienen que ver con aspectos más complejos que solo un empuje. Su nombre formal es eje de rotación, debido a que es una referencia directa al movimiento que la rueda realiza cuando el automóvil se desplaza. Finalmente, tenemos al eje dirigido en la dirección Z,
Este hace de soporte para describir a los fenómenos que afectan de forma vertical el comportamiento del automóvil, y, aunque suceden una gran cantidad de fenómenos en esta dirección, la forma ideal de referirse a él, es con la etiqueta de eje de carga. Probablemente, este sistema sea de poco alcance cuando deseamos profundizar al máximo una descripción física. Es por ello que existe una extensión más sobre este sistema de referencia, el cual es llamado triada o sistema espacial desarrollado. La triada nos permite visualizar no solo el avance, la carga o una fuerza transversal, sino que además permite iniciar con el estudio de la rueda a través de momentos. Existen 3 momentos de desplazamiento, los cuales cualquier automóvil desarrolla en las ruedas. El primer momento es aquel que está relacionado con la carga. El segundo momento tiene que ver con la forma en cómo se desarrolla el avance o retroceso del automóvil. Finalmente, existe un momento desarrollado por las ruedas que está estrechamente relacionado a cómo el automóvil se comporta bajo la guiñada. La mejor forma de entender un momento es bajo el concepto de que representa un giro respecto a determinado eje. Es por ello que todos los momentos, en algún punto de nuestro estudio, estarán relacionados con la deformación del neumático, y en consecuencia, serán necesarios para entender descripciones y formulaciones posteriores. Continuando con la idea de que existen momentos, se hace necesario comenzar con el origen de estos momentos, y es que es bien sabido que un momento no existe si no hay fuerzas que pudiesen generar alguno. Es por ello que nuestra rueda está sometida a 3 descripciones importantes de la fuerza. En general, nuestra rueda experimenta de forma considerable la mayoría de estas fuerzas en el neumático, y dichas fuerzas son las mismas que se estudiaron en el sistema de referencia empleado para la forma general de un automóvil. Es de intuirse que estas fuerzas tienen una etiqueta ya conocida. Las desarrolladas en el eje X son fuerzas de avance, las desarrolladas en el eje Y son fuerzas transversales, y las desarrolladas en el eje Z son fuerzas de carga. Gracias a estas fuerzas, los momentos toman sentido, y ahora se hace mucho más evidente que existe un momento dirigido a lo largo de un eje tridimensional específico. Generalmente, los sistemas de descripción de fuerzas hacen desarrollos que parten de la idea de desplazamientos lineales. Esto únicamente ofrece una descripción diferencial y evidentemente, lineal. Los sistemas de descripción basados en momentos permiten obtener ideas de deformación que están enfocadas a conceptos vectoriales, tales como un análisis vectorial de la superficie del caucho ante la torsión. Se debe tener especial cuidado cuando se emplean métodos solo con descripción de fuerzas o solo con momentos, puesto que ambos, aunque pueden analizarse un tanto individual, lo que se considere en alguno de los dos, afecta directamente al desarrollo, descripción y conclusión de los fenómenos a estudiar. A su vez, existen otro tipo de consideraciones, que posteriormente se explicarán, referidas a las limitaciones de la suposición en la interacción de fuerzas y momentos en el vehículo. Por lo tanto, lo que se observa es una descripción solo general, y debe siempre tenerse en mente esta última advertencia. Para finalizar, hablemos de otro fenómeno que ocurre en las ruedas, y por lo general, este define también el tipo de reacción que tiene el automóvil a la conducción. Para esta sección, consideremos una porción de desplazamiento en el suelo, dx. En nuestra sección de estudio, analizaremos una rueda que sigue el curso de esta sección. dx, ahora es un diferencial, sobre el cual una rueda con cierta velocidad viaja. Resulta que ahora, dx se convierte en la trayectoria que la rueda sigue, hasta que nuestro punto de análisis sea otro. En determinado momento, nuestro piloto decide girar el volante, de tal forma que la trayectoria inercial del automóvil sigue de forma paralela a dx. Sin embargo, la rueda ha dejado de seguir a dx, y se deja guiar por un nuevo vector de velocidad, distinto al vector de velocidad que presentaba en el primer instante que analizamos. El nuevo vector de velocidad
se ha desplazado respecto a la trayectoria inercial del automóvil, y se presenta un ángulo de desplazamiento contenido por el vector. A este ángulo de desplazamiento que sufre la rueda, respecto a la trayectoria inercial del automóvil, se le conoce como ángulo de deriva. Al referirnos a la trayectoria inercial del automóvil, estamos hablando del movimiento rectilíneo que tendría el automóvil, si de pronto en este tipo de maniobra se pudiesen retirar las ruedas y ver cómo se lleva a cabo la simplificación de la segunda ley de Newton en el fenómeno conocido como conservación del momento lineal. Algunos puntos de advertencia son los siguientes. 1. Considerar y recordar que el momento lineal está definido directamente por la masa del vehículo y la velocidad de análisis. 2. No confundir la trayectoria con una descripción a través de vectores de posición. 3. El ángulo de deriva solo existe si se da una variación por maniobra considerable, por lo que para trayectorias siempre rectilíneas o con variaciones de movimiento muy pequeñas, el ángulo de deriva se considera nulo. Y 4. Debe existir una trayectoria de referencia si es que se desea analizar un ángulo de deriva, con el fin de solidificar los resultados. Tú como observador, puedes realizar la siguiente actividad. Describe si el ángulo de deriva puede ser válido para situaciones de movimiento en retroceso, partiendo de la idea de momento lineal. Si lo deseas, puedes consultar esto último en textos sobre dinámica de la partícula. Hasta pronto.